Pedro, el apóstol impetuoso. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. En el Nuevo Testamento tenemos 4 listas de los 12 apóstoles. En Mateo 10, 2 al 4, en Marcos 3, 16 al 19, en Lucas 6, del 13 al 16 y en Hechos 1, 13. Así es como aparece la lista en el Evangelio de Lucas. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En las 4 listas se nombra a los mismos 12 hombres y el orden en que aparecen es muy parecido. El primer nombre en las 4 listas es Pedro. Esto confirma su condición de líder y vocero del grupo total. Los 12 son mencionados en 3 grupos de 4. El grupo 1 siempre tiene a Pedro encabezando la lista e incluye además a Andrés, Jacobo y Juan. El grupo 2 siempre tiene a Felipe primero e incluye a Bartolomé, Mateo y Tomás. El grupo 3 siempre está dirigido por Jacobo, el hijo de Alfeo, e incluye a Simón el Celote, Judas, el hijo de Jacobo, a quien en Marcos se le llama Tadeo y se le llama Leveo por sobrenombre Tadeo en Mateo, y finalmente Judas Iscariote. En la lista de Hechos 1 se omite el nombre de Judas Iscariote debido a que para ese entonces ya estaba muerto. En las 3 listas donde se incluye su nombre se le identifica como el traidor. Los 3 nombres al comienzo de cada grupo parecen haber sido los líderes de cada grupo. Los 3 grupos aparecen siempre en el mismo orden. Primero el grupo de Pedro, luego el grupo dirigido por Felipe y después el grupo encabezado por Jacobo. Los grupos parecen estar ordenados en orden descendente según su nivel de intimidad con Jesús. Los miembros del grupo 1 eran con toda probabilidad los primeros discípulos que Jesús llamó, Juan 1:35 al 42. Por lo tanto, habían estado con él más tiempo y ocupado las posiciones de más confianza en su círculo íntimo. A menudo se los ve juntos en la presencia de Cristo, especialmente en los momentos clave. De los 4 de este primer grupo, 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, forman un círculo aún más íntimo. Estos 3 están con Jesús en los hechos más importantes de su ministerio, cuando los otros apóstoles no están, o si están presentes, no están tan cerca. Por ejemplo, los 3 están presentes en el monte de la Transfiguración y en el huerto de Getsemaní, Mateo 17:1, Marcos 5:37, 13:3 y 14:33. El grupo 2 no tiene un perfil tan destacado, pero no hay duda de que son figuras importantes en los relatos de los evangelios. El grupo 3 se ve más distante y raras veces se les menciona en los relatos relacionados al ministerio de Jesús. El único miembro del grupo 3 acerca del cual sabemos más es Judas Iscariote, y sabemos de él por su traición al final. Por eso, aunque eran 12 los apóstoles, solo 3 de ellos parecen haber tenido una relación más íntima con Cristo. Aparentemente, los otros desarrollaron un grado menor de familiaridad personal con el Señor. Esto sugiere que aún un grupo relativamente pequeño de 12 es aún demasiado grande para que una persona mantenga una relación estrecha con cada miembro del grupo. Jesús mantuvo a 3 muy cerca a él: Pedro, Jacobo y Juan. Luego viene Andrés y enseguida los otros, obviamente en un plano descendente de intimidad. Si Cristo, en su humanidad perfecta, no pudo dedicar igual cantidad de tiempo y energía a todos los que atrajo a sí, ningún líder debería esperar poder hacerlo. Los 12 eran un grupo muy variado. Sus personalidades e intereses abarcaban un amplio espectro. Los 4 del grupo 1 parecen ser los únicos unidos por denominadores comunes. Los 4 eran pescadores, formaban 2 grupos de hermanos, venían de la misma comunidad y aparentemente habían sido amigos por mucho tiempo. En contraste, Mateo era cobrador de impuestos y era una persona solitaria. Simón era un celote, un activista político y una clase diferente de solitario. Los demás procedían de ocupaciones desconocidas. Sus personalidades eran también muy variadas.
Pedro era ansioso, agresivo, valiente y franco, y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro estaba en neutro. A menudo me he referido a él como el apóstol que hablaba demasiado. En cambio, Juan hablaba muy poco. En los primeros 12 capítulos de Hechos, él y Pedro son compañeros inseparables, pero no se registra la más mínima palabra de Juan. Bartolomé, a quien se le llama a veces Natanael, era un creyente verdadero que confesaba abiertamente su fe en Cristo y estaba siempre presto a mostrar su fe. Juan 1, 47 al 50. Es importante notar que él está en el mismo grupo que Tomás, y a veces hacen pareja, quien era abiertamente escéptico y quería tener prueba de todo. También sus trasfondos políticos eran diferentes. A Mateo, el excobrador de impuestos, a quien se le llama a veces Leví, se le consideraba una de las personas más despreciables en Israel antes que Jesús lo llamara. Había aceptado un trabajo con el gobierno romano para cobrar impuestos de su propio pueblo, dinero que se usaba para financiar al ejército de ocupación en Israel. Por otra parte, en Lucas 6:15 y en Hechos 1:13, al menos conocido de los dos llamados Simón se le llama el Celote. Los celotes eran un partido político ilegal que llevaban su odio por Roma a un extremo y conspiraban para derrocar el gobierno romano. Muchos de ellos eran personas violentas que vivían fuera de la ley. Como no tenían ejército, usaban el sabotaje y mataban para llevar a cabo sus planes políticos. Eran, en efecto, terroristas. Una facción de ellos era conocida como los sicarios, literalmente hombres de puñal. Debido a la daga pequeña y curvada que usaban, la llevaban entre sus ropas y la usaban para despachar a los que percibían como enemigos políticos, tales como los cobradores de impuestos. Otros que eran blancos favoritos para los sicarios eran los soldados romanos. Generalmente los ataques los hacían en público para crear terror. Que Mateo, un excobrador de impuestos, y Simón, un ex-celote, llegaran a formar parte del mismo grupo de los 12 apóstoles es un testimonio al poder y gracia de Cristo que cambia vidas. Es interesante que los hombres clave tanto del primero como del segundo grupo de apóstoles hayan sido originalmente llamados al principio del ministerio de Cristo. Juan 1, 35 al 42 describe la forma en que Jesús llamó a Juan y a Andrés. Estos, a su vez, trajeron aquel mismo día a Pedro, que era hermano de Andrés. Jacobo, el otro miembro de ese grupo, era hermano de Juan, lo que hace muy probable que hayan sido Andrés y Juan los que lo llevaron a Cristo. En otras palabras, la asociación del primer grupo con Jesús tuvo lugar en el comienzo mismo del ministerio público del Señor. Juan 1, 43 al 55 describe igualmente el llamado de Felipe y Natanael, también conocido como Bartolomé. Fueron llamados al siguiente día, verso 43. Así, este grupo también tiene una historia que va hasta los comienzos del ministerio de Jesús. Estos eran hombres que habían conocido bien a Jesús y lo habían seguido desde cerca por bastante tiempo. La primera persona en el primer grupo, el hombre que llegó a ser el vocero y líder de todo el grupo, fue Simón, a quien también llamó Pedro. Lucas 6:14. Simón, a quien también llamó Pedro. Simón era un hombre muy común. Solo en el relato de los evangelios hay por lo menos 7 personas que se llaman Simón. Entre los 12 había 2, Simón Pedro y Simón el Celote. En Mateo 13:55 aparecen los nombres de los medio hermanos de Jesús, y uno de ellos también se llamaba Simón. El padre de Judas Iscariote se llamaba también Simón. Juan 6:71. Mateo 26:6 dice que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania llamado Simón el leproso. Otro Simón, un fariseo, abrió también su casa para que Jesús comiera allí. Lucas 7, 36 al 40. Y el hombre reclutado para que ayudara a Jesús a cargar la cruz camino del Calvario era Simón de Cirene. Mateo 27, 32. El nombre completo del Simón del que tratamos ahora era Simón, hijo de Jonás. Mateo 16, 17. Juan 21, 15 al 17. El nombre del padre de Simón Pedro entonces era Juan, a veces traducido como Jonás. No sabemos nada más sobre sus padres. Pero nótese que Jesús le dio otro nombre. Lucas dice esto de la siguiente manera: Simón, a quien también llamó Pedro. Lucas 6:14.
Es importante aquí la selección de palabras que hace Lucas. Jesús no solo le dio un nombre nuevo para que reemplazara el viejo, sino que también lo llamó Pedro. Este discípulo a veces era conocido como Simón, y a veces como Pedro, y a veces como Simón Pedro. Pedro era una especie de sobrenombre, significa roca. Petros es la palabra griega para un pedazo de roca, una piedra. El equivalente arameo era Cefas, 1 Corintios 1:12, 3:22, 9:5, 15:5 y Gálatas 2:9. Juan 1:42 describe el primer encuentro cara a cara de Jesús con Simón Pedro, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es un nombre derivado de la palabra piedra en arameo y en griego. Aparentemente, esas fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a Pedro, y de ahí en adelante, Roca fue su sobrenombre. A veces, sin embargo, el Señor siguió llamándolo Simón. Cada vez que ocurre esto en la Escritura, por lo general es porque Pedro ha hecho algo que necesita ser censurado y corregido. El sobrenombre era importante, y el Señor tuvo una razón específica para ponérselo. Por naturaleza, Simón era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general, era el primero en entrar y demasiado a menudo era el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba a la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, Santiago 1:8. Pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que debería ser, y desde ese momento en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando este mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando con su viejo yo. Si lo llamaba Roca, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía de actuar. Tommy Lasorda, exentrenador de Los Ángeles Dodgers, cuenta la historia de un joven y delgado bateador que era nuevo en las ligas menores de los Dodgers. El muchacho era tímido, pero tenía un brazo extraordinariamente fuerte y certero. Lasorda estaba convencido que tenía el potencial para llegar a ser uno de los grandes del béisbol de los Estados Unidos, pero, según Lasorda, el joven necesitaba más vehemencia y espíritu competitivo. Tenía que perder su timidez, así que le puso un sobrenombre que era exactamente lo opuesto de su personalidad. Le puso Bulldog. Con el tiempo, eso fue precisamente lo que Orel Hershiser llegó a ser, uno de los jugadores más tenaces que jamás haya estado en las ligas mayores de béisbol. El sobrenombre se transformó en un recordatorio perpetuo de lo que debía ser, y al poco tiempo ese sobrenombre definió completamente su actitud. Este hombre joven llamado Simón, que llegaría a ser Pedro, era impetuoso, agresivo e impaciente. Necesitaba transformarse en una roca, y ese fue el nombre que le dio Jesús. A partir de entonces, el Señor pudo reprenderlo gentilmente o alabarlo usando un nombre o el otro. Después del primer encuentro de Jesús con Simón Pedro, encontramos dos distintos contextos en los cuales el nombre de Simón se aplica regularmente a él. Uno es en un contexto secular. Cuando, por ejemplo, la Escritura se refiere a su casa, lo hace usualmente hablando de la casa de Simón, Marcos 1:29, Lucas 4:38 y Hechos 10:17. Cuando se refiere a su suegra, lo hace en términos similares, la suegra de Simón, Marcos 1:30, Lucas 4:38. Lucas 5, al describir el oficio de pescador, dice que una de aquellas barcas, la cual era de Simón, verso 3, y Lucas dice que Jacobo y Juan eran compañeros de Simón, verso 10. Todas estas expresiones que se refieren a Simón por su nombre aparecen en contextos seculares. Cuando en tales contextos se le llama Simón, el uso de su viejo nombre por lo general no tiene nada que ver con su espiritualidad o su carácter. Esta es la forma normal de indicar lo que pertenecía a él en cuanto a hombre natural, su trabajo, su casa o su vida de familia. Estas son las llamadas cosas de Simón. La segunda categoría de referencias donde se le llama también Simón es cuando Pedro expone las características de su yo no regenerado, cuando estaba pecando en palabra, actitud o acción.
Cada vez que empieza a actuar como su viejo yo, Jesús y los escritores de los evangelios vuelven a llamarlo Simón. En Lucas 5:5, por ejemplo, Lucas escribe: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí tenemos hablando al joven Simón, el pescador. Se le ve escéptico y renuente, pero cuando obedece y sus ojos se abren para ver a Jesús como quien realmente es, Lucas empieza a referirse a él por su nuevo nombre. El versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vemos a Jesús llamándolo Simón en referencia con los fracasos más serios de su carrera. En Lucas 22:31, anticipando la traición de Pedro, Jesús dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro debió haber estado velando y orando con Jesús, se quedó dormido. Marcos escribe: vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, del 37 al 38. Así que, generalmente, cuando Pedro necesitó ser censurado o amonestado, Jesús se refería a él como Simón. Debe de haber llegado al punto que cada vez que Jesús le decía Simón, Pedro temblaba. Seguramente debe de haberle dicho para sí: por favor, llámame Roca, a lo que el Señor pudo haberle replicado: te llamaré Roca cuando actúes como una roca. Es obvio al leer las narraciones de los evangelios que el apóstol Juan conocía muy bien a Pedro. Habían sido amigos de toda la vida, socios en el negocio de la pesca y vecinos. Es interesante que en el evangelio de Juan, Juan se refiere a su amigo 15 veces como Simón Pedro. Pareciera que Juan no podía decidir el nombre con el cual llamarlo en determinada situación porque constantemente estaba viendo los dos lados de Pedro. Así es que simplemente lo llamaba con los dos nombres. De hecho, Simón Pedro es la forma en que Pedro se llama a sí mismo en la introducción de su segunda epístola. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. En efecto, él tomó el sobrenombre que le dio Jesús y lo hizo su apellido. Hechos 10:32. Después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que volvieran a Galilea, donde él planeaba aparecérseles. Mateo 28:7. Impaciente, Simón se cansó de esperar, así es que anunció su decisión de volver a la pesca. Juan 21:3. Como era usual, los demás discípulos siguieron obedientemente a su líder. Subieron al bote, pescaron toda la noche y no sacaron nada. Pero a la mañana siguiente Jesús se les reunió en la playa donde preparó un desayuno para ellos. Aparentemente, el propósito principal del encuentro en el desayuno era la restauración de Pedro, quien por supuesto había pecado atrozmente al negar a Jesús con maldiciones la noche que fue traicionado. 3 veces se dirigió Jesús a él como Simón, preguntándole: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15 al 17. 3 veces Pedro le reiteró su amor. Aquella fue la última vez que Jesús tuvo que llamarle Simón. Unas pocas semanas más tarde, en Pentecostés, Pedro y el resto de los apóstoles fueron llenos con el Espíritu Santo y fue Pedro, la roca, quien predicó aquel día. Pedro era exactamente como muchos cristianos son hoy día, carnales y espirituales. A veces sucumbió ante los hábitos de la carne, otras actuó en el espíritu. A veces fue pecador, pero otras actuó como un hombre justo tiene que actuar. Este hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, era el líder de los 12. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Simón Pedro era pescador de profesión. Él y su hermano Andrés pertenecían a una familia de pescadores que vivía en Capernaum. Pescaban en el mar de Galilea. Los pescadores comerciales en los días de Jesús pescaban 3 tipos de peces en ese lago. Los pececillos, mencionados en Juan 6:9, en conexión con la alimentación de los 5,000, son sardinas.
Las sardinas y un tipo de pan fino, casi como una galleta, era el alimento corriente en aquella región. Otra clase de peces, conocidos como barbos, por ciertos filamentos de carne que les salen desde ambos extremos de la boca, son una especie de carpas, con espinas que pueden alcanzar tamaños bastante grandes, llegando a pesar hasta unos 8 kilos. Probablemente fue un barbo la clase de pez que Pedro pescó con una moneda en su boca, según Mateo 17:27, porque es el único pez en el mar de Galilea suficientemente grande como para tragarse una moneda y también ser pescado con anzuelo. El tercero y más común tipo de pez comercial es el musht, un tipo de pez que nada y se alimenta en aguas poco profundas y tiene una aleta dorsal como un pequeño serrucho. Los que son comestibles miden desde unos 15 a unos 30 centímetros de largo. Aún en la actualidad, los restaurantes cercanos al mar de Galilea sirven este pescado frito y se le conoce popularmente como pescado de San Pedro. Simón y Andrés pasaban las noches pescando estos peces con sus redes. Los hermanos eran originarios de una pequeña aldea llamada Betsaida que se encontraba en la parte norte del lago, Juan 1:44. Pero se habían ido a vivir a un pueblo más grande llamado Capernaum, Marcos 1:21 al 29. En los días de Jesús, Capernaum era la ciudad más grande en el extremo norte del mar de Galilea. Durante varios meses, Jesús hizo de Capernaum su hogar y la base de su ministerio. Pero, según leemos en Mateo 11:21 al 24, él pronunció ayes por Capernaum y por Betsaida. Ambas ciudades hoy día no son más que ruinas. Aún es posible ver las ruinas de la sinagoga en Capernaum. Muy cerca, a solo una cuadra al sur, los arqueólogos han encontrado las ruinas de una antigua iglesia. La tradición primitiva, cuya fecha se puede poner en por lo menos el tercer siglo, dice que la iglesia fue construida sobre la casa de Pedro. Por cierto que los arqueólogos han encontrado muchas señales que indican que los cristianos del siglo II veneraban este lugar. Es muy probable que haya sido la casa donde vivió Pedro. De ahí hasta la orilla del lago hay un trecho muy corto. Simón Pedro era casado, lo sabemos por lo que dice Lucas 4:38, donde se registra la sanidad que milagrosamente obró Jesús en su suegra. En 1 Corintios 9:5, el apóstol Pablo dice que Pedro llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros. Eso podría indicar que no tuvieron hijos o que los hijos ya estaban grandes cuando él llevó a su esposa en el viaje misionero. Sin embargo, la escritura no dice expresamente que hayan tenido hijos. Pedro era casado. Es todo lo que sabemos con seguridad en cuanto a su vida familiar. Sabemos que Simón Pedro era el líder de los apóstoles, y no solo por el hecho que su nombre encabeza todas las listas donde aparecen los 12. También tenemos la afirmación explícita de Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. La palabra traducida primero en este versículo es el término griego protos. No se refiere al primero en la lista, sino al primero en importancia, al líder del grupo. El liderazgo de Pedro se hace claramente evidente en la forma en que habitualmente actúa como el vocero de todo el grupo. Siempre está en el primer plano, tomando el liderato. Parece haber tenido una personalidad naturalmente dominante y Jesús decidió darle un buen uso a ese don natural entre los 12. Después de todo, fue el Señor quien lo escogió para que fuera el líder. Pedro fue formado y capacitado por el designio soberano de Dios para que fuera el líder. Es más, el propio Jesús lo formó y entrenó para que lo fuera. Por lo tanto, cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma un líder. Aparte del nombre de Jesús, el de Pedro es el nombre más mencionado en los evangelios. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro, y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia que a Pedro. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo es Pedro, y ningún discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro. Mateo 16:22. Ningún otro confesó a Jesús tan decididamente o reconoció su señorío tan explícitamente como Pedro. Como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente como Pedro. Nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro, y fue Pedro el único a quien Jesús llamó Satanás. El Señor tuvo cosas más duras que decirle a Pedro que a ninguno de los otros. Todo eso contribuyó a hacer de él el líder que Cristo quería que fuera.
Dios tomó a un hombre con una personalidad ambivalente, vacilante, impulsiva y rebelde y lo transformó en un líder fuerte como una roca, el predicador más grande entre los apóstoles y en todo sentido la figura dominante en los primeros 12 capítulos de los Hechos, cuando ocurre el nacimiento de la iglesia. En la vida de Pedro vemos 3 elementos clave para hacer a un líder de verdad: la materia prima adecuada, las experiencias de vida adecuadas y las cualidades de carácter adecuadas. Permítame mostrarle exactamente lo que quiero decir. La materia prima que hace a un verdadero líder. Es motivo de discusión si los verdaderos líderes nacen o se hacen. Pedro es un argumento fuerte para quienes sostienen que algunas personas nacen con ciertas aptitudes innatas que deben ser adecuadamente desarrolladas para que se forme un líder auténtico. Pedro tenía la fibra del liderazgo que Dios le había dado y que se encontraba tejida en su personalidad desde el comienzo. Había sido hecho de la materia prima adecuada. Por supuesto, fue Dios quien lo formó de esta manera dentro del vientre de su madre. Salmo 139, 13 al 16. Hay, por cierto, en la disposición natural de Simón Pedro ciertos rasgos obvios que fueron determinantes para lograr su capacidad de liderazgo. Estas no son generalmente características que se pueden desarrollar solo con adiestramiento. En el caso de Pedro, eran rasgos innatos de su temperamento. La primera es la curiosidad en el sentido de inquirir. Cuando está buscando a un líder, usted quiere a alguien que haga muchas preguntas. Los individuos que no son curiosos sencillamente no son buenos líderes. La curiosidad es fundamental en el liderazgo. Las personas que están contentas con lo que no saben, que se sienten felices de su ignorancia sobre lo que no entienden, que son complacientes sobre lo que no han analizado y que se sienten confortables viviendo con problemas no resueltos, no pueden liderar. Los líderes deben tener una curiosidad insaciable, deben ser personas hambrientas de encontrar respuestas. El conocimiento es poder. Quien tiene la información es el que tiene ventaja. Si usted quiere encontrar un líder, busque a alguien que hace las preguntas correctas y que sinceramente busca las respuestas. Este tipo de curiosidad normalmente se manifiesta temprano en la infancia. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado con niños que hacen pregunta tras pregunta, llegando a cansar a sus padres y a otros adultos con su bombardeo incesante de sus pequeños enigmas. Incluso algunos de nosotros podemos recordar haber sido así de niños. Esto es parte de la fibra del liderazgo. Las personas que mejor resuelven problemas son las que son impulsadas por un entusiasmo inextinguible por saber y entender las cosas. En los relatos de los evangelios, Pedro hace más preguntas que todos los otros apóstoles juntos. Por lo general, era Pedro el que le pedía al Señor que le explicara sus frases difíciles de entender. Mateo 15:15, Lucas 12:41. Fue Pedro quien le preguntó cuántas veces tenía que perdonar. Mateo 18:21. Fue Pedro quien preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo para seguir a Jesús. Mateo 19:27. Fue Pedro quien preguntó acerca de la higuera que se había secado. Marcos 11:21. Fue Pedro quien le hizo preguntas al Cristo resucitado. Juan 21:20 al 22. Él siempre quería saber más, entender mejor, y esa clase de curiosidad es un elemento fundamental en un verdadero líder. Otro ingrediente necesario es la iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, tiene que tener impulso, ambición y energía. Un verdadero líder debe ser la clase de persona que hace que las cosas ocurran. Es un iniciador. Pedro no solo hacía preguntas, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús hiciera. A menudo entraba con paso firme en terrenos escabrosos. Esta aquella famosa ocasión cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Había varias opiniones circundando entre la gente sobre esto. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, verso 14. Jesús entonces preguntó a los discípulos en particular: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Verso 15, énfasis agregado. Fue en este punto que Pedro alzó su voz por sobre los demás para decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 16. Los otros discípulos todavía estaban procesando la pregunta, como escolares que temen hablar ante la posibilidad de responder erróneamente. Pedro fue audaz y decisivo.
Es una característica esencial de todo gran líder. A veces tuvo que dar un paso atrás, retractarse o recibir censura, pero el hecho de que siempre estuvo listo para agarrar las oportunidades en el instante en que se presentaban, lo marcó como un líder natural. En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados romanos de la fortaleza Antonia llegaron para arrestar a Jesús, los 3 escritores sinópticos dicen que era mucha gente armada con espadas y palos. Mateo 26:47, Marcos 14:43 y Lucas 22:47. Una típica unidad del ejército romano estaba formada por 600,000 soldados, por lo que es muy probable que hubiera cientos de soldados romanos listos para entrar en batalla aquella noche alrededor del huerto. Sin un instante de vacilación, Pedro desenvainó su espada y le lanzó un golpe de espada a la cabeza a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es posible que el sumo sacerdote y su personal hayan estado al frente de la multitud porque él era el dignatario que había ordenado el arresto. Sin duda, lo que quiso hacer Pedro fue cortarle la cabeza al hombre, pero él era un pescador, no un espadachín. Malco esquivó el golpe pero perdió la oreja. Entonces Jesús, tocando su oreja, le sanó. Lucas 22:51. Y mandó a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. De esta manera confirmó la equidad de la pena capital como una ley divina. Pensemos en este incidente. Allí había un destacamento completo de soldados romanos, llegando incluso a varios cientos. ¿Qué habrá creído Pedro que iba a hacer? ¿Cortarles la cabeza a todos uno por uno? Muchas veces, en su pasión por tomar la iniciativa, Pedro pasó por alto la realidad obvia del cuadro total, pero con toda su impetuosidad, Pedro tenía el material necesario para hacer de él un líder. Es mejor trabajar con un hombre así que tratar de motivar a alguien que es pasivo e indeciso. Como dice el adagio popular, es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Hay personas a las que hay que arrastrarlas para que avancen. Pedro no era de esos. Él siempre quería avanzar. Trataba de saber lo que no sabía y entender lo que no entendía. Era el primero en hacer preguntas y el primero en tratar de responder a las preguntas. Siempre tomaba la iniciativa, aprovechaba el momento y embestía. Este es el sello del liderazgo. Recuerde que estas características son solo la materia prima de la cual se hace el líder. Pedro necesitaba ser adiestrado, pulido y madurado, porque para hacer la obra que Cristo tenía para él necesitaba brío y desenvoltura, valor para ponerse de pie en Jerusalén en Pentecostés y predicar el Evangelio frente a la misma gente que había llevado a la muerte a su propio Mesías. Pero Pedro era la clase de persona que podía ser adiestrada para tomar esa clase de valiente iniciativa. Hay un tercer elemento de materia prima que hace un verdadero líder: el compromiso, la participación. Los verdaderos líderes están siempre en el centro de la acción. No se sientan atrás y les dicen a los demás lo que hay que hacer mientras ellos viven una vida cómoda lejos del fragor de la batalla. Un verdadero líder va por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo a su alrededor. Por eso es, precisamente, que la gente lo sigue. La gente no puede seguir a alguien que se mantiene a la distancia. El verdadero líder es el que muestra el camino, va a la batalla delante de sus seguidores. Una noche, Jesús fue a los discípulos en medio del mar de Galilea, caminando sobre el agua mientras se desarrollaba una tormenta violenta. ¿Cuál de los discípulos fue el que saltó afuera de la barca? Pedro. Es el Señor, debe de haber pensado, y yo estoy aquí cuando debo estar en medio de la acción. Los otros discípulos se preguntaban si no estarían viendo a un fantasma. Mateo 14:26. Pero Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: ven. Versículo 27 al 29. Y antes que los demás se dieran cuenta, Pedro estaba fuera de la barca, caminando sobre las aguas. El resto de los discípulos seguían aferrados a sus asientos, tratando de que la tormenta no los arrastrara fuera del bote. Pero Pedro saltó afuera sin pensarlo 2 veces. Eso es compromiso, un compromiso serio. Solo después que hubo abandonado la embarcación y caminado cierta distancia, se dio cuenta del peligro y empezó a hundirse. A menudo, al estudiar este pasaje, se culpa a Pedro de falta de fe y no se le da el crédito que merece por haber saltado, con fe, fuera de la barca. Antes que lo descalifiquemos por la debilidad que casi lo hace perecer, recordemos dónde estaba cuando comenzó a hundirse.
De igual manera, aunque Pedro negó a Cristo, no olvidemos un hecho muy significativo. Él y otro discípulo, probablemente su amigo de toda la vida, Juan, fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote para ver lo que le ocurriría a Jesús. Juan 18:15. Y en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro fue el único que permaneció lo suficientemente cerca de Jesús como para que el Señor se volviera y lo mirara a los ojos cuando el gallo cantó. Lucas 22:61. Mucho después que los otros discípulos habían abandonado a Cristo y huido para salvar sus vidas, Pedro estuvo virtualmente solo en una posición en la que una tentación así podía hacerlo caer, pues a pesar de su miedo y debilidad, no podía abandonar completamente a Cristo. Esa es la actitud de un verdadero líder. Cuando casi todos los demás se habían ido, él trató de mantenerse lo más cerca que pudo de su Señor. Pedro no era la clase de líder que se contenta con mandar mensajes a sus tropas desde lejos. Su pasión era estar personalmente involucrado, por eso siempre se le encuentra cerca del centro de la acción. Esa era la clase de fibra de la que Pedro estaba hecho. Un deseo insaciable de saber, una disposición para tomar la iniciativa y una pasión para involucrarse personalmente. Ahora le correspondía al Señor adiestrarlo y moldearlo, porque, francamente, esa clase de materia prima, si no se somete al control del Señor, puede ser muy peligrosa. Las experiencias de la vida que moldean a un verdadero líder. ¿Cómo hizo el Señor para tomar a un hombre de una naturaleza tan tosca y refinarlo para que llegara a ser un líder? Por un lado, se aseguró de que Pedro tuviera la clase de experiencias de la vida que ayudarían a hacerlo la clase de líder que Cristo quería que fuera. En este sentido es que los verdaderos líderes se hacen, no simplemente nacen. La experiencia puede ser un duro maestro. En el caso de Pedro, los altos y bajos de su experiencia fueron dramáticos y a menudo dolorosos. Su vida estaba llena de tortuosos zigzag. El Señor lo llevó a través de 3 años de pruebas y dificultades que le dieron toda una vida de la clase de experiencia que todo líder verdadero debe soportar. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Se gozaba atormentando al pobre Pedro? No, por supuesto que no. Las experiencias, aun las difíciles, fueron todas necesarias para hacer de él el hombre que Jesús necesitaba que fuera. Recientemente leí los resultados de un estudio sobre todos los jóvenes de los Estados Unidos que han estado envueltos en los ataques con armas de fuego en las escuelas. A través de este estudio se supo que el común denominador entre los que dispararon las armas de fuego es que virtualmente todos ellos son jóvenes a quienes se les prescribió Ritalin u otros antidepresivos para controlar problemas de conducta. En lugar de ser disciplinados por actitudes inconvenientes y mala conducta, fueron drogados hasta el estupor. En lugar de enseñarles a comportarse y enseñarles autocontrol, los psicólogos les prescribieron drogas que les insensibilizara la mente y que solo en forma temporal podían restringir sus comportamientos rebeldes. Nunca se les confrontó ni se hizo nada con las actitudes provocativas y rebeldes que eran la raíz del problema. Esos jóvenes habían sido protegidos artificialmente de las consecuencias de su rebelión en el comienzo de su adolescencia y perdieron las experiencias de la vida que pudieron haber formado su carácter en forma diferente. El apóstol Pedro aprendió mucho a través de experiencias duras. Aprendió, por ejemplo, que las derrotas aplastantes y las humillaciones profundas a menudo vienen inmediatamente después de las más grandes victorias. Después que Jesús lo elogiara por su gran confesión registrada en Mateo 16:16, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Pedro sufrió la más áspera reprimenda que jamás recibiera un discípulo en el Nuevo Testamento. En un momento, Cristo lo llamó bienaventurado, prometiéndole las llaves del reino, versículos 17 al 19, y en el párrafo siguiente lo llama Satanás y le dice, «Quítate de delante de mí», verso 23, queriendo decir, «No te interpongas en mi camino». Ese incidente ocurrió poco después de la triunfante confesión de Pedro. Jesús anunció a los discípulos que iría a Jerusalén, donde sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes lo llevarían a la muerte. Bastó que oyera la intención de Jesús para que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16:22. El sentimiento de Pedro es perfectamente comprensible.
pero él estaba pensando solamente desde un punto de vista humano. No sabía el plan de Dios. Sin darse cuenta, estaba tratando de disuadir a Cristo de lo que precisamente él había venido a la tierra a hacer. Como era su costumbre, Pedro estaba hablando cuando debía estar escuchando. Las palabras de Jesús a Pedro fueron muy duras y él nunca le habló de esa forma a ninguna otra persona. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Versículo 23. Pedro recién había aprendido que Dios podría revelarle la verdad y guiar sus palabras si sometía su mente a la verdad. No estaba dependiendo de un mensaje humano. El mensaje que tenía que proclamar le fue dado por Dios. Versículo 17. También se le darían las llaves del reino, queriendo decir con eso que su vida y su mensaje abrirían el reino de Dios para la salvación de muchos. Versículo 19. Pero ahora, a través de la experiencia dolorosa de ser reprendido por el Señor, Pedro también aprendió que era vulnerable a Satanás. Satanás podía llenar su boca con tanta seguridad como podía hacerlo el Señor. Si Pedro se ocupaba de las cosas de los hombres más bien que de las cosas de Dios, o si no hacía la voluntad de Dios, podría ser un instrumento del enemigo. Más tarde, la noche del arresto de Jesús, Pedro cayó de nuevo víctima de Satanás. Esta vez aprendió la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación. Todas sus jactanciosas promesas y fervorosas resoluciones no lo libraron de la caída. Después de declarar enfrente de todos que nunca negaría a Cristo, lo negó reforzando su negación con apasionadas maldiciones. Satanás lo estaba zarandeando como a trigo. De esta manera, Pedro aprendió cuánta paja y cuán poca sustancia había en él, y cuán vigilante y cuidadoso debía ser para confiar solo en la fuerza del Señor. Al mismo tiempo, aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y lo sostendría y preservaría a pesar de todo. Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces, las experiencias fueron amargas, perturbadoras, dolorosas y humillantes. Otras veces fueron inspiradoras, edificantes y perfectamente gloriosas, como cuando vio la divina brillantez de Jesús en el monte de la Transfiguración. De una u otra manera, Pedro aprovechó al máximo sus experiencias, extrayendo lecciones que le ayudaron a ser el gran líder que llegó a ser. Las cualidades de carácter que definen a un verdadero líder. Un tercer elemento en la preparación de un líder, además del adecuado material innato y las experiencias adecuadas de la vida, es el carácter adecuado. El carácter, por supuesto, es absolutamente determinante en el liderazgo. La actual declinación moral que se vive en los Estados Unidos está directamente relacionada al hecho que hemos elegido, nombrado y contratado a demasiados líderes que no tienen carácter. En años recientes, algunos han tratado de sostener que el carácter no tiene nada que ver con el liderazgo, que lo que un hombre hace en su vida privada supuestamente no debe ser un factor si se le considera competente para desempeñar una función pública de liderazgo. Esa perspectiva es diametralmente opuesta a lo que enseña la Biblia. El carácter es importante en el liderazgo, es muy importante. De hecho, el carácter es lo que hace posible el liderazgo. La gente sencillamente no puede respetar o confiar en aquellos que carecen de carácter. Y si no se respeta a un hombre, no se le seguirá. Tiempo y verdad van de la mano. Los líderes sin carácter terminarán por decepcionar a sus seguidores y perderán su confianza. La única razón por la que tales personas son a menudo populares es que hacen a otras personas que no tienen carácter sentirse mejores acerca de sí mismas, pero no son verdaderos líderes. Para que un liderazgo perdure, debe estar cimentado en el carácter. El carácter produce respeto, el respeto produce confianza, y la confianza motiva a los seguidores. Aún en el ámbito puramente humano, la mayoría de la gente reconoce que el verdadero liderazgo está asociado con cualidades de carácter como la integridad, la confiabilidad, la respetabilidad, el altruismo, la humildad, la autodisciplina, el dominio propio y el valor. Tales virtudes reflejan la imagen de Dios en el hombre. Aunque la imagen divina está seriamente opacada en la humanidad caída, no ha sido borrada completamente.
Por eso es que aún los paganos reconocen tales cualidades como virtudes deseables y requerimientos importantes para un liderazgo verdadero. Cristo mismo es el epítome de cómo debe ser un líder auténtico. Él es perfecto en todos los atributos que forman el carácter de un líder. Él es la personificación de todas las cualidades más auténticas, puras, altas y nobles del liderazgo. Obviamente, en el liderazgo espiritual, la gran meta y objetivo es traer a la gente a la semejanza de Cristo. Por eso es que el líder mismo debe manifestar un carácter como el de Cristo. Por eso es que las demandas para el liderazgo en la iglesia son tan altas. El apóstol Pablo resumió el espíritu del líder verdadero cuando escribió: «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». 1 Corintios 11:1. Pedro pudo haber escrito lo mismo. Su carácter fue moldeado y formado por el ejemplo que había visto en Cristo. Él tenía el material innato para llegar a ser un líder, y eso era muy importante. Sus experiencias le ayudaron a sacarle filo y a aguzar sus habilidades naturales de liderazgo, y eso fue también vital. Pero la verdadera clave para todo, el fundamento esencial en el cual el verdadero líder siempre se levanta o cae, es el carácter. Fueron las habilidades de carácter que Pedro desarrolló a través de su íntima asociación con Cristo las que finalmente hicieron de él el gran líder que llegó a ser. J.R. Miller escribió: «La única cosa que se aleja de la tumba caminando con los dolientes y que se rehúsa a ser sepultado es el carácter de un hombre. Lo que un hombre es, lo sobrevive a él. Eso jamás será sepultado». Ese es un sentimiento verdadero, pero hay algo más importante que lo que la gente piensa de nosotros después que hemos muerto. Lo que es mucho más importante es el impacto que tenemos cuando todavía estamos aquí. ¿Cuáles son algunas de las cualidades de carácter de un líder espiritual que fueron desarrolladas en la vida de Pedro? Una es la sumisión. A primer vistazo, esa puede parecer una cualidad poco usual para cultivar en un líder. Después de todo, el líder es la persona que está a cargo y espera que los demás se sometan a él. ¿No es así? Pero un verdadero líder no solamente exige sumisión. Él es un ejemplo de sumisión a través de someterse al Señor y a aquellos en autoridad sobre él. Todo lo que el verdadero líder espiritual haga debe estar marcado por la sumisión a toda autoridad legítima, especialmente a Dios y a su palabra. Los líderes tienden a ser confiados y agresivos. Dominan naturalmente. Pedro tenía esa tendencia. Era rápido para hablar y rápido para actuar. Como hemos visto, era un hombre de iniciativa. Eso significa que siempre estaba inclinado a tratar de tomar control de cada situación. Para balancear ese lado de él, el Señor le enseñó sumisión. Y lo hizo en algunas formas más bien notables. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en Mateo 17. Este relato se produce en un tiempo cuando Jesús estaba regresando con los 12 a Capernaum, su base de operaciones, después de un periodo de ministerio itinerante. Un cobrador de impuestos estaba en la ciudad haciendo su recorrido habitual para cobrar las 2 dracmas anuales, medio ciclo, de impuesto que tenían que pagar todas las personas de 20 años o más. Esto no era un impuesto que se pagaba a Roma, sino un impuesto que se pagaba para la conservación del templo. Estaba prescrito en Éxodo 30 del 11 al 16, 2 Corintios 24:9. El impuesto equivalía al salario de 2 días, de modo que no era una suma pequeña. Mateo escribe: «Vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas?» Mateo 17:24. Pedro les aseguró que Jesús pagaba sus impuestos. Pero aparentemente este impuesto en particular produjo algún problema en la mente de Pedro. ¿Estaba Jesús obligado moralmente como el Hijo de Dios encarnado a pagar para el mantenimiento del templo como cualquier otro hombre? Los hijos de reyes terrenales no pagan impuestos en los reinos de sus padres. ¿Por qué habría de pagar Jesús? Jesús sabía lo que Pedro estaba pensando, de modo que al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: «¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?» Verso 25. Pedro respondió: «De los extraños. Los reyes no aplican los impuestos a sus hijos». Jesús le sacó la conclusión lógica a Pedro: «Luego los hijos están exentos». Verso 26. En otras palabras, Jesús tenía autoridad celestial absoluta, así que si quería,
podía optar por no pagar el impuesto para el templo, pero si no lo pagaba, estaría mandando un mensaje erróneo en lo que concernía a la autoridad terrenal. Era mejor someterse, pagar el impuesto y evitar una situación que la mayoría de la gente no entendería. Así es que, aunque no estaba técnicamente obligado a pagar el impuesto para el templo, dijo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Verso 27. La moneda en la boca del pez era un estatero, una moneda que valía 1 siclo o 4 dracmas. Era exactamente lo que se necesitaba para pagar el impuesto del templo de 2 personas. En otras palabras, Jesús hizo arreglos para que también se pagara completo el impuesto de Pedro. Es curioso que el milagro que Jesús hizo estaba demostrando su absoluta soberanía y también al mismo tiempo, con su actitud de pagar el impuesto, estaba siendo un ejemplo de humana sumisión. En forma sobrenatural, Cristo dirigió a un pez que se había tragado una moneda a la carnada del anzuelo de Pedro. Si Jesús era Señor sobre la naturaleza hasta ese grado, ciertamente tenía autoridad para optar no pagar el impuesto del templo, pero decidió enseñarle a Pedro con su ejemplo a someterse en forma voluntaria. La sumisión es una cualidad indispensable del carácter que los líderes deben cultivar, porque si quieren enseñar a la gente a que se someta, ellos mismos deben ser ejemplos de sumisión. Y habrá ocasiones en que un líder debe someterse aun cuando pudiera haber muy buenos argumentos para no hacerlo. Pedro aprendió bien la lección. Años más tarde, en 1 de Pedro 2, 13 al 18, habría de escribir: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta fue la misma lección que Pedro aprendió de Cristo. En un sentido, usted es libre, pero no use su libertad como una cubierta para el mal. En lugar de eso, considérese como un siervo del Señor. Usted es ciudadano del cielo y solo un residente temporal en la tierra, pero sométase a toda ordenanza del hombre por causa del Señor. Usted es primero y antes que nada un súbdito del reino de Cristo y un mero extranjero y peregrino en esta tierra. No obstante, para evitar ofensas, honre al rey terrenal, honre a todos. Esta es la voluntad de Dios, y al someterse estará silenciando la ignorancia de los impíos. Recuerde, el hombre que escribió esa epístola fue el mismo hombre que cuando era joven e impetuoso le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Es el mismo hombre que una vez luchó con la idea de que Jesús pagara impuestos, pero aprendió a someterse, lo cual no es una lección fácil para un líder natural. Pedro era inclinado a ser dominante, enérgico, agresivo y resistente a la idea de sumisión, pero Jesús le enseñó a someterse voluntariamente, aunque pensara que tenía buenas razones para no hacerlo. Una segunda cualidad de carácter que aprendió Pedro fue la sujeción. Muchas personas con habilidades innatas de liderazgo no sobresalen naturalmente cuando se trata de sujetarse, de actuar con moderación. El autocontrol, la disciplina, la moderación y la reserva no son cualidades que tiene necesariamente una persona que dirige a otros. Por eso es que muchos líderes tienen problemas con la cólera y con las pasiones descontroladas. Quizás usted habrá notado recientemente que los seminarios sobre cómo manejar la cólera han llegado a ser la moda para los altos ejecutivos y personas en posiciones de liderazgo en el mundo de los negocios. Es claro que la cólera es un problema común y serio entre personas que llegan a tales altos niveles de liderazgo. Pedro tenía tendencias similares. Los impetuosos tienen esa personalidad tal que los hace proclives a tomar la iniciativa y a actuar con decisión. Todo eso es lo que los hace ser líderes. Estas personas se impacientan fácilmente con los que no tienen visión o que son de bajo rendimiento. Pueden irritarse rápidamente con los que no vencen obstáculos para alcanzar el éxito.
Por lo tanto, deben aprender a refrenarse para ser buenos líderes. El Señor tuvo buen cuidado de enseñar a Pedro a refrenarse. Esa es una de las principales razones por las que Pedro tuvo que soportar las censuras más duras cuando habló demasiado pronto o actuó demasiado deprisa. El Señor estaba enseñándole constantemente a refrenarse. Aquella escena en el huerto donde Pedro trató de decapitar a Malco es un ejemplo clásico de su falta de control natural. Aunque estaba rodeado por cientos de soldados romanos, todos armados hasta los dientes, Pedro irreflexivamente sacó su espada y se dispuso a arremeter contra aquellos. Fue afortunado en que Malco no perdió más que una oreja y que Jesús inmediatamente reparó el daño. Como ya hemos visto, por esa acción Jesús lo reprendió duramente. Aquella reprensión debe haberle sido especialmente difícil por haberla recibido delante de una horda de enemigos. Pero él aprendió mucho de lo que vio aquella noche. Más tarde, en su vida, habría de escribir: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2 del 21 al 23. ¿Qué diferencia con el joven que trató de arremeter con una espada y abrirse camino a través de sus oponentes? Pedro había aprendido la lección de controlarse. También tuvo que aprender humildad. A menudo, los líderes son tentados por el pecado del orgullo. De hecho, el pecado obsesionante del liderazgo puede ser la tendencia a creer que se es más de lo que se es. Cuando la gente lo sigue, está constantemente alabándolo, buscándolo y admirándolo. Entonces es muy fácil ser vencido por el orgullo. Podemos ver en Pedro una tremenda confianza en sí mismo. Esto es evidente por la forma en que se saltaba con las respuestas a todas las preguntas. Es obvio en la mayoría de sus actos, como cuando saltó fuera del bote y empezó a caminar sobre las aguas. Se hizo obvio en la peor y más desastrosa de las formas en aquella ocasión decisiva cuando Jesús predijo que sus discípulos lo abandonarían. Jesús dijo: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Mateo 26:31. Pero Pedro estaba muy confiado. «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Verso 33, énfasis añadido. Luego agregó: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Lucas 22:33. Por supuesto, como era usual, Pedro estaba equivocado y Jesús estaba en lo cierto. Pedro negó a Jesús no solo una, sino múltiples veces, tal como Jesús lo había advertido. La vergüenza y el oprobio de Pedro al haber deshonrado a Cristo tan abiertamente fueron aumentados por haberse jactado tan resueltamente sobre que era impenetrable a tales pecados. Pero el Señor usó todo eso para hacer de él un hombre humilde, y cuando escribió su primera carta dijo: «Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Él especialmente dijo a los líderes de las iglesias: «No actúen como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Verso 3. La humildad llegó a ser una de las virtudes que caracterizaron la vida, el mensaje y el estilo de liderazgo de Pedro. Pero también aprendió a amar. Todos los discípulos lucharon aprendiendo que el verdadero liderazgo espiritual significa servicio amoroso los unos a los otros. El verdadero líder es alguien que sirve, no alguien que exige que se le sirva. Esta es una lección difícil de aprender para muchos líderes naturales porque tienden a ver a los demás como medios para alcanzar sus fines. Por lo general, los líderes son orientados hacia el trabajo en lugar de ser orientados hacia las personas. Y de esta manera usan a la gente o pasan sobre la gente para alcanzar sus metas. Pedro y el resto de los discípulos necesitaban aprender que el liderazgo tiene sus raíces y crece en un terreno de servicio amoroso hacia los demás. El verdadero líder ama y sirve a aquellos a quienes dirige.
Jesús dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Constantemente el propio Señor les mostró por su forma de vivir a sus discípulos esa clase de liderazgo, servicio amoroso, pero en ninguna parte es más evidente que en el aposento alto la noche en que fue traicionado. Jesús y los discípulos habían ido a celebrar la Pascua en un cuarto alquilado en Jerusalén. La celebración misma de la Pascua era una comida prolongada y ceremoniosa que duraba por lo menos 4 o 5 horas. En esa cultura, por lo general los participantes se reclinaban en pequeñas mesas en lugar de sentarse verticalmente en sillas. Eso significaba que, en tal posición, la cabeza de una persona estaría más cerca de los pies de otra. En aquellas regiones todos los caminos eran barrosos o polvorientos, de modo que los pies estaban constantemente sucios. Por lo tanto, la costumbre era que cuando alguien entraba a una casa para participar en una comida, hubiera allí un sirviente cuyo trabajo era lavar los pies de los invitados. Este era quizás el más bajo y menos deseado de todos los trabajos, pero que un dueño de casa no hiciera los arreglos necesarios para que se lavaran los pies de sus invitados era una seria ofensa. Lucas 7:44. Aparentemente, en esta noche de Pascua tan llena de actividad, en aquel cuarto alquilado no se había hecho provisión para que un sirviente lavara los pies de los invitados. Evidentemente, los discípulos prefirieron olvidarse de la etiqueta en lugar de ofrecerse ellos mismos para realizar aquella tarea tan baja. De modo que se agruparon en torno a la mesa como si estuvieran preparados para comenzar la cena sin haberse lavado los pies. Entonces, dice la Escritura, Jesús mismo se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13:4-5. Jesús mismo, aquel que apropiadamente llamaban Señor, asumió la función del esclavo más bajo y lavó los pies sucios de sus discípulos. Según Lucas, aproximadamente en el mismo momento en que esto ocurría, los discípulos estaban en medio de una discusión sobre cuál de ellos era el más grande. Lucas 22:24. Les interesaba ensalzarse, no humillarse, y entonces Jesús hizo lo que ninguno de ellos quiso hacer. Les dio una lección sobre la humildad del amor genuino. La mayoría probablemente se quedaron en un silencio abrumador, pero cuando Jesús llegó a Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Juan 13:6. El sentido de la frase es: ¿qué crees que estás haciendo? Aquí está el presuntuoso y osado Simón, hablando de nuevo sin pensar, y dijo más: «No me lavarás los pies jamás». Verso 8. Pedro era el maestro de las afirmaciones absolutas. «Nunca me escandalizaré». Mateo 26:33. «No me lavarás los pies jamás». No hay matices grises en la vida de Pedro. Todo es un absoluto blanco y negro. Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Juan 13:8. Por supuesto, Jesús estaba hablando de la necesidad de limpieza espiritual. Obviamente, no era el lavamiento literal de los pies lo que hacía a los discípulos aptos para el compañerismo con Cristo. Jesús estaba hablando de la limpieza del pecado. Esa era la realidad espiritual que este acto humillante de lavar los pies intentaba simbolizar. La prueba que él estaba hablando de limpieza espiritual la encontramos en el versículo 10, donde dice: «Vosotros limpios estáis, aunque no todos». Él ya les había lavado los pies, de manera que estaban limpios en un sentido externo, físico, pero el apóstol Juan dice en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: «No estáis limpios todos», queriendo decir que Judas no estaba limpio en el sentido espiritual de que él hablaba. La respuesta de Pedro es típica de su entusiasmo desenfrenado: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Verso 9. De nuevo, con Pedro no había términos medios. Siempre era todo o nada. Por eso, Jesús le aseguró que él ya estaba completamente limpio. El Señor seguía hablando en términos espirituales sobre el perdón y la limpieza del pecado. Ahora Pedro no necesitaba más que un lavado de pies. En otras palabras, Pedro, como creyente, ya estaba completamente justificado. El perdón y la limpieza que necesitaba no era la clase de perdón sumario que uno buscaría por parte del juez del universo,
como si Pedro estuviera buscando tener su destino eterno asegurado. Él ya había recibido esa clase de limpieza y perdón, pero ahora estaba viniendo a Dios como cualquier hijo va a su padre, buscando gracia paterna y perdón por los errores cometidos. Esa era la clase de limpieza que Pedro necesitaba. Es la misma clase de perdón que Jesús enseñó a todos los creyentes por el cual orar diariamente. Lucas 11:4. Aquí, Jesús asemejó tal perdón diario a un lavamiento de pies. Todas estas verdades estuvieron envueltas en el simbolismo cuando Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Pero la lección central fue sobre la forma en que debemos mostrar el amor. El ejemplo de Jesús fue un acto consumado de amor al ejecutar un servicio tan humilde. Más tarde, esa noche, después que Judas había salido, Jesús les dijo a los 11: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:34 al 35. ¿Cómo los había amado a ellos? Les lavó los pies. Mientras discutían sobre cuál era el más importante, Él les mostró cómo se expresaba el servicio humilde y amoroso los unos por los otros. Es difícil para algunos líderes agacharse y lavar los pies de aquellos a los que perciben como sus subordinados, pero ese fue el ejemplo de liderazgo que Jesús dio e insistió en que sus discípulos lo siguieran. De hecho, les dijo que demostrarse amor unos a otros de esa manera era la marca de un verdadero discípulo. ¿Aprendería Pedro a amar? Ciertamente que sí. El amor llegó a ser uno de los sellos de su enseñanza. En 1 de Pedro 4:8 escribió: «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». La palabra griega traducida como ferviente en este versículo es ektenes, que literalmente quiere decir estirado al límite. Pedro nos está llamando a amar al máximo de nuestra capacidad. El amor de que él habla no es meramente una cuestión de sentimientos, ni sobre cómo respondemos a las personas que son naturalmente amables. Él está hablando de un amor que cubre y compensa por los fracasos y las debilidades de los demás. El amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la clase de amor que lava la suciedad de los pies del hermano. Pedro mismo había aprendido esa lección por el ejemplo de Cristo. Otra importante cualidad de carácter que Pedro necesitaba aprender era la compasión. Cuando el Señor advirtió a Pedro que lo negaría, le dijo: «Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Lucas 22:31. Generalmente, el trigo era separado de la paja zarandeándolo y lanzándolo al aire con un viento fuerte. A la paja se la llevaba el viento y el trigo caía en un montón, ya limpio. Quizás nosotros habríamos esperado que Jesús le dijera: «No voy a permitir que Satanás te zarandee», pero no lo hizo. Más bien le dejó saber a Pedro que le había dado a Satanás el permiso que buscaba. Él le permitiría al diablo probar a Pedro, como Dios hizo en el caso de Job. Lo que dijo, en esencia, fue: «Voy a dejar que lo haga, voy a dejar que Satanás conmueva los mismos cimientos de tu vida. Luego lo voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada sino la realidad de tu fe». Y le aseguró que su fe sobreviviría a la prueba. «Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Verso 32. Fue entonces cuando Pedro arrogantemente insistió que él nunca tropezaría, pero a pesar de su afirmación, antes que la noche terminara, había negado a Jesús, y todo su mundo se sacudió peligrosamente. Se le desinfló el ego, su confianza en sí mismo se hizo trizas, su orgullo sufrió lo indecible, pero su fe nunca falló. ¿Para qué era todo esto? Jesús estaba preparando a Pedro para que fortaleciera a los hermanos. A menudo, las personas con habilidades naturales de liderazgo tienden a ser faltos de compasión, malos para consolar e impacientes con los demás. No se detienen demasiado para curar al herido mientras van tras sus metas. Pedro necesitaba aprender compasión a través de su propio sufrimiento, para que cuando éste terminara, pudiera fortalecer a otros en los de ellos. Por el resto de su vida, Pedro necesitaría mostrar compasión hacia los que estaban pasando por problemas. Después de haber sido zarandeado por Satanás, Pedro estuvo bien preparado para sentir empatía en cuanto a las debilidades de otros.
No pudo dejar de tener gran compasión por aquellos que sucumbían a la tentación o caían en pecado. Él había estado allí antes y por esa experiencia aprendió a ser compasivo, tierno de corazón, generoso, amable y consolador de los que eran lacerados por el pecado y sus fracasos personales. En 1 de Pedro 5, del 8 al 10, escribió: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Pedro entendió la debilidad humana, y la entendió muy bien. Él había tocado fondo, sus propias debilidades lo habían derribado, pero había sido perfeccionado, establecido, fortalecido y afirmado por el Señor. Como era usual, estaba escribiendo de su propia experiencia, no eran preceptos teóricos los que enseñaba. Finalmente tuvo que aprender el valor, no ese valor impetuoso, precipitado, falso que le hizo blandir la espada tan alocadamente contra Malco, sino una disposición madura, firme, intrépida, dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. El reino de la oscuridad se levanta contra el reino de la luz, las mentiras se contraponen a la verdad, Satanás está contra Dios, y los demonios están contra los propósitos santos de Cristo. Por lo tanto, Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera. Jesús le dijo: «De cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras». Juan 21, 18. ¿Qué significaba eso? El apóstol Juan da una respuesta clara. Esto dijo dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Verso 19. Para Pedro, el precio de la predicación sería la muerte. Sufriría persecución, opresión, tribulación y finalmente el martirio. Pero para perseverar, habría de necesitar valor como una roca sólida. Es casi posible ver el nacimiento del verdadero valor en el corazón de Pedro en Pentecostés, cuando fue lleno y capacitado por el Espíritu Santo. Antes de eso, había mostrado destellos de una clase voluble de valor. Por eso fue que sacó impetuosamente su espada frente a una multitud de soldados armados un instante, pero negó a Jesús cuando lo enfrentó una muchacha sirvienta pocas horas después. Su valor, como todo en su vida, era afectado por la inestabilidad. Después de Pentecostés, sin embargo, vemos a un Pedro diferente. Hechos 4 dice cómo Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín, el consejo gobernante judío. Se les conminó solemnemente a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 18. Pedro y Juan respondieron con valentía: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Versos 19 al 20. Pronto volvieron a ser llevados ante el Sanedrín por haber seguido predicando, y ellos dijeron lo mismo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Pedro, lleno con el Espíritu Santo e impulsado por el conocimiento de que Cristo había resucitado de los muertos, había adquirido un valor inconmovible de roca sólida. En su primera epístola captamos una vislumbre de por qué él fue lleno de tanto valor. Escribiendo a los cristianos dispersos por todo el Imperio Romano a causa de la persecución, les dice: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Primera de Pedro 1, del 3 al 7.
Él estaba seguro en Cristo y lo sabía. Había visto al Cristo resucitado, de modo que sabía que Cristo había vencido a la muerte. Sabía que cualesquiera fueran las pruebas terrenales que tuviera que enfrentar, éstas no eran más que temporales. Las pruebas, aunque a menudo dolorosas y siempre desagradables, son nada comparado con la esperanza de la gloria eterna. Romanos 8:18. Lo genuino de la fe verdadera, sabia, era infinitamente más precioso que cualquiera riqueza terrenal perecedera, porque su fe resultaría en la alabanza y gloria de Cristo a su regreso. Esa esperanza es lo que daba tal valor a Pedro. A medida que aprendía todas esas lecciones y su carácter era transformado y se convertía en el hombre que Cristo quería que fuera, gradualmente cambió de Simón a roca. Del ejemplo del Señor aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasión y valiente. Y debido a la obra del Espíritu Santo en su corazón, llegó a ser un gran líder. Predicó en Pentecostés y 3,000 personas fueron salvas. Hechos 2 del 14 al 41. Él y Juan sanaron a un cojo. Hechos 3 del 1 al 10. Tenían tanto poder que la gente se sanaba solo con su sombra. Hechos 5 del 15 al 16. Resucitó a Dorcas. Hechos 9 del 36 al 42. Llevó el Evangelio a los gentiles. Hechos 10. Y escribió 2 epístolas, primera y segunda de Pedro, en las cuales expone las mismas lecciones que había aprendido del Señor sobre el carácter auténtico. ¿Qué clase de hombre fue Pedro? ¿Fue perfecto? No. En Gálatas 2, el apóstol Pablo relata un incidente en el cual Pedro contemporizó. Había actuado hipócritamente. Esto nos permite ver un breve destello del viejo Simón. Pedro estaba comiendo con gentiles, compartiendo con ellos como un verdadero hermano en Cristo, hasta que aparecieron algunos falsos maestros. Estos herejes insistieron en que mientras los gentiles no se circuncidaran y siguieran la ley ceremonial del Antiguo Testamento, no serían salvos y, por lo tanto, no debían ser tratados como hermanos. Pedro, aparentemente intimidado por los falsos maestros, dejó de comer con los hermanos gentiles. Gálatas 2:12. El versículo 13 dice que cuando Pedro hizo aquello, todos los demás lo hicieron también debido a que Pedro era el líder. Entonces, el apóstol Pablo escribe: le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 11. Pablo reprendió a Pedro en presencia de todos. Versículo 14. Para crédito de Pedro, digamos que respondió a la corrección de Pablo. Y cuando el error de los judaizantes fue finalmente confrontado en un concilio en pleno de los líderes y apóstoles de la iglesia en Jerusalén, fue Pedro quien habló primero en defensa del evangelio de la gracia divina. Fue él quien introdujo el argumento que salvó el día. Hechos 15 del 7 al 14. En efecto, estaba defendiendo el ministerio del apóstol Pablo. El episodio entero muestra cómo Simón Pedro seguía siendo educable, humilde y sensible a la convicción y corrección del Espíritu Santo. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? Sabemos que Jesús le había dicho que moriría como mártir, Juan 21 del 18 al 19, pero la Escritura no registra su muerte. Todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue crucificado. Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por nombre, diciéndole: «Recuerda al Señor». Cuando le tocó el turno de morir a él, pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto, y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. La vida de Pedro podría resumirse con las palabras finales de su segunda carta: «Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Segunda de Pedro 3:18. Eso es exactamente lo que hizo él, y por eso es que llegó a ser roca, el gran líder de la iglesia primitiva.